En la ciudad de Aguascalientes existen catacumbas, por más increíble o extraño que parezca. Se encuentran debajo del Templo San Diego, en pleno centro de la ciudad y muy oculto a sus ojos. Pero, ¿qué es lo que en verdad ocultan esas catacumbas, entre sus columnas y sus muros? Solo el sacerdote lo sabe, aunque en realidad, él nunca sospechó que varios jóvenes aventureros descubrieron el terrible secreto de ese lugar. Lo describieron como algo sumamente terrible. Algo que no era de este mundo. Más horroroso que cualquier bestia o monstruo. Y lo que vieron y presenciaron allí, nunca nadie se los creería. La historia comienza como todas las demás. 4 chicos, buenos estudiantes de universidad, se juntaban todos los fines de semana en la casa de alguno de ellos para pasar un buen rato. Ya fuera con algún juego de mesa, alguna función de cine privada o incluso como punto de partida para una noche de juerga. Sin embargo, de entre esos 4, alguna vez hubo un quinto. Su nombre era Eleazar, un tipo descarado y perverso como lo describirían los guionistas del cine negro. Siempre vestía una chaqueta de cuero negro, como en los años 50, y se peinaba de una manera en que emulaba a los chicos malos de la época del rock and roll. Era viernes por la tarde, justo después de las clases de aquel día, en que Eleazar sugiriera la terrible aventura que luego acabaría en tragedia. Ese bastardo, pues no se le podía llamar de otra manera, estaba en compañía de 2 de sus secuaces, Roberto y Alberto, 2 cabeza-huecas cuyas calificaciones eran una vergüenza pero que de alguna manera se mantenían en el curso. Los 3 estaban esperando afuera, holgazaneando como siempre. Y por fin, Eleazar los vio venir. Rosalía, Elena, Augusto y, el más fastidioso de todos, David. Esos 4 que alguna vez fueron sus amigos y lo dejaron en el olvido para siempre. Arruinó la confianza que había entre ellos por un estúpido incidente con drogas. Le abandonaron, así como él rechazó su ayuda, y así fueron las cosas hasta que terceras personas intervinieron. Lo metieron en la correccional una vez, todo por culpa de David. Ahí decidió que no eran más que basura. Basura que merecía ser incinerada de una vez por todas. Eleazar llamó uno de sus compinches, el pelirrojo Alberto. Ya despierta, camarada. ¿No ves que esos vienen hacia acá? Eleazar mascaba un poco de goma gastada. La escupió, dejando una mancha pegajosa de saliva y concentrado de tutti frutti. Caminó un poco hacia la derecha hasta quedar a su vista en cuanto salieran. Alberto y Roberto se posicionaron a sus lados de inmediato, cruzando los brazos y levantando el mentón de manera airosa. David y los otros se acercaban ya a donde esos 3 estaban. David siempre llevaba una curiosa chamarra delgada de color rojo, hiciera frío o no, por lo que no era difícil reconocerle. Elena tenía el cabello rizado y siempre se lo dejaba suelto. Rosalía era de un cabello más liso, de color rubio rojizo, similar al de un personaje de caricatura aunque con matiz más realista. Ese día llevaba una coleta en el cabello. Y por último estaba Augusto, el luchador de los 4. Su físico era muy parecido al de los hombres que van seguido al gimnasio, y no es para menos, ya que pertenecía al equipo de lucha greco-romana del plantel. Por fin el inminente encuentro se suscitó. David fue el primero en avistar a Eleazar, muy cerca de la carretera. Apenas le vio, hizo un gesto con la cabeza para llamar la atención de los otros. Sus amigos intercambiaron miradas muy discretamente y después se enfocaron en su antiguo amigo. ¿Ya planearon lo que harán este fin de semana?, preguntó Eleazar con un tono franco de burla. ¿No te importa, Eleazar?, contestó rápidamente David. ¿Tan pronto has decidido tratarme como a la escoria? Eleazar sonrió. Me duele que estés cambiando de forma tan brusca. Augusto se le adelantó. Déjalo en paz, ordenó con voz potente. ¿O qué, gordo? Si algo molestaba a Augusto, era que Eleazar le llamara gordo por su complexión robusta. De lejos podría parecerlo, pero en verdad era muy fuerte y podría aplastar el cráneo de Eleazar como a una naranja. Augusto hizo evidente su enojo apretando los puños con tal fuerza que las venas se le hincharon un poco. Eleazar, al verlo, se llevó la mano a la parte posterior del pantalón y empuñó un objeto negro de más o menos 10 centímetros de largo. Apretó un botón cromado y una afilada hoja de 9 centímetros saltó. Hizo bailar ágilmente la navaja en su mano y después apuntó con ella a Augusto. ¿Quieres que te ayude a bajar de peso de una vez?, preguntó Eleazar con su pícara sonrisa. Los otros 2 idiotas solo reían. Basta, interrumpió Elena, interponiéndose entre los 2 machos. Nada de peleas. ¿Quieres que te terminen de expulsar, Eleazar? El rector no está muy contento por lo que le hiciste a Ronaldo.
Ese cuatro ojos se lo merecía. Debería estar agradecido de que no lo sodomizara. Los otros dos soltaron una carcajada. Debieron verle. Lloriqueaba como niña. Si no tienes nada más que decir, Eleazar, nos vamos, dijo David dando la vuelta. Los otros lo siguieron deprisa, aunque Augusto todavía estaba furioso y no le quitaba la vista de encima al gamberro. Se alejaron por la calle y se perdieron de vista enseguida. Pero Eleazar sabía perfectamente hacia dónde se dirigían. Solo necesitaba comprobarlo, aunque estaba completamente seguro de que aquella noche se encontraría con ellos. Por última vez. En las fechas del Festival de las Calaveras, el templo de San Diego abría las puertas prohibidas del atrio de la iglesia para dar paso a los feligreses al interior de las sagradas catacumbas, las únicas que aún se conservan en la ciudad. También estaban los túneles ocultos de Juan Chávez, pero esa era otra historia. Los cuatro se dirigieron directamente al centro de la ciudad, más concretamente al templo de San Diego para revisar las horas en que los recorridos estaban disponibles. Eran tiempos del Día de Muertos, por lo que las festividades no se hacían esperar. Ese fin de semana tendrían mucho que hacer. Visitar los puestos de los muertos, recorrer el cementerio, ir al Museo de la Catrina. Muchas cosas. No tardaron mucho para llegar al centro comercial que está frente al templo. Cruzaron la calle y llegaron hasta la pequeña placita que hay frente a la parroquia. Al lado de la magnífica construcción se halla construido el Museo de la Catrina, el cual solía abrir en esas fechas únicamente, y a un lado de esta se hallaba el Museo de la Prensa y la Comunicación, patrocinado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se acercaron a la entrada de la iglesia, que en esos momentos tenía misa y había mucha gente. Algunas de esas personas iban vestidas de negro como luto y respeto a sus fallecidos. Seguro que después de la hora sagrada algunos pasarían por el panteón para realizar una ofrenda y limpiar las lápidas, y adornarlas, también, como comúnmente es la costumbre. No se percataron de las sombras que los seguían desde que salieron del plantel. Eleazar y sus compañeros los habían seguido. El maleante estaba muy contento de poder ver vueltas realidad sus posibilidades y vislumbró la oportunidad mucho más rápido que cualquier otro. Entrarían, se escabullirían entre los creyentes y curiosos que estaban dispuestos a entrar en las catacumbas, se esconderían y después ¿estás realmente seguro de esto?, preguntó Roberto a su líder. Claro que sí, respondió Eleazar sin vacilar. He esperado y planeado por mucho tiempo esto. Siempre supe que vendrían a la iglesia y sé que es en este lugar donde debo ponerles el fin que se merecen. Pero eso ya es un crimen, insistió Alberto. No lo será si no encuentran pruebas. Ya les he dicho lo que tienen que hacer. Simplemente procuren que no les salpiquen y déjenlos donde caigan. Total, no creo que encuentren nunca los cuerpos en donde los vamos a dejar. Pero... ya cállate. No seas llorón. ¿Querías que te dijera cómo convertirte en hombre? Bueno, pues esta es la mejor manera. Alberto y Roberto se miraron entre sí. No estaban seguros de lo que iban a hacer, pero de todas formas lo harían. ¿Qué importaba si ellos formaban parte del sacrificio también? La verdad es que para la muerte, no hay distinción ni cantidad. El primer recorrido era a las 8 de la noche. El último a las 11. David consideraba que lo mejor sería tomar el último recorrido. Los cuatro amigos bromeaban entre sí. Contaban pequeños relatos de terror que le había sucedido a cada uno de ellos en el transcurso de ese año. Quien, al parecer, tenía más experiencias paranormales era Augusto, ya que siempre se quedaba hasta tarde en el gimnasio y muchas cosas pasaban ahí. Esperar fue un poco tedioso de cualquier manera, pero lo era mucho más para los depredadores, los cuales estaban ocultos en el centro comercial. Desde dentro de las tiendas observaban a los cuatro chicos, a la tentativa de poder entrar primero al templo. Según el plan trazado por Eleazar, ellos tres debían entrar primero que ellos. Tenían que analizar el lugar un poco para saber por dónde debían emboscarlos y después salir. Luego saldrían como si nada y esperarían nuevamente. Una vez miraran a los cuatro entrar, ellos se apuntarían en el mismo grupo que ellos, aunque con un ligero retraso para que no los descubrieran. Ya dentro, en lo profundo de las catacumbas, la trampa de Eleazar se activaría. Las 7:30 de la noche. El sol por fin comenzaba a ocultarse tras la silueta del Cerro del Muerto, a orillas de la ciudad. Los cuatro imbéciles, como solía llamarlos Eleazar a veces, se habían perdido a espaldas del centro comercial en que ahora se escondía. Seguramente habrían ido a cenar algo antes del espectáculo.
Ojalá disfruten la última comida de sus vidas, pensó Eleazar mientras jugueteaba con su navaja, expulsando la hoja y volviendo a guardarla. Sentía algo de impaciencia, pues sus compañeros fueron al sanitario en el centro comercial y se estaban demorando demasiado. Se suponía que estaban dentro de las catacumbas, no ahí. El tiempo que servía para hallar caminos en el lugar se estaba desperdiciando por una maldita necesidad fisiológica. ¿Cómo maldijo Eleazar todo eso? Cuando por fin salieron, más satisfechos que nunca en todo el día, Eleazar se puso de pie y guardó su navaja en el bolsillo trasero del pantalón, cubriéndola con el faldón de la chaqueta para ocultarlo. Los tres jóvenes cruzaron la calle y llegaron hasta el templo. Entraron en el mismo, ya que el pasadizo hacia las catacumbas se encontraba detrás del atrio, reforzado con una puerta de acero y unas escaleras de caracol rodeadas de imágenes religiosas para bendecir y dar buenos deseos a los valientes que se adentran en las entrañas del sacro lugar. El cura, quien presenciaba sereno la entrada de los visitantes a las catacumbas, observó con recelo a los tres jóvenes que se acercaban por entre las bancas, rumbo al atrio. Estaba sentado ante el altar, pero eso no le impedía una buena visibilidad del lugar entero. Los vio acercarse. Iban hasta atrás de todo el grupo. Les dirigió una mirada inquisitiva, como los jueces lo hacen justo antes de dar su veredicto en los juzgados. Pero había algo en su mirada más que represión hacia ellos. También reflejaban el miedo. Sabía que ellos estaban ahí, no por enriquecer su cultura o divertirse sanamente un rato. No. Iban porque estaban siendo atraídos por las catacumbas. Estaban allí, en esa santa iglesia, porque pretendían realizar una terrible danza de la muerte. ¿Qué miras, viejo?, preguntó Eleazar cuando pasaban por un lado del altar para llegar a la parte posterior del atrio. Tus ojos reflejan la sed de sangre, hijo mío, pensó el padre. Por favor no hagas algo de lo que te puedas arrepentir después. Pero al final no dijo nada. No tenía el valor de hacerlo. Prefirió ignorarle y hacer lo que hacía mejor, rezar. Le imploró a Dios, a quien tanto pregonaba y servía, que aquellos tres salieran de ese lugar y se alejaran todo lo posible para no contaminar la pureza de las vidas de otros. Ahora que bajaban por las escaleras, Eleazar reconoció que en cierto modo le había inquietado la actitud del viejo. Hasta cierto punto pensó que había retado su autoridad al faltarle al respeto de aquella forma. Incluso sus amigos le miraron de forma desconcertante después de haberle hablado así. Ahora ellos le temían, pues en su rostro veían las facciones de un monstruo. Llegaron hasta el fondo, justo en donde iniciaban las tenebrosas catacumbas del templo de San Diego. Allí, el guía indicó a todos los presentes que no se separaran del grupo y que por nada del mundo debían doblar en alguna de las esquinas que estaban esparcidas en todo el perímetro. Abarcaba muchos kilómetros a la redonda y constaba de 3 sótanos, siendo el primero el único que estaba abierto al público. Irían directo hasta el punto turístico más imponente de las catacumbas, la Cruz de Oro. El pasillo que recorrían era algo estrecho, apenas lo suficiente como para que 2 personas caminaran hombro con hombro. Afortunadamente, Eleazar no necesitaba mucho la compañía de sus amigos. Solo los tenía ahí como meros ayudantes de los cuales prescindiría en el momento indicado. Las paredes que los rodeaban eran de piedra, naturalmente, pero no solo de eso. También había uno que otro cráneo incrustado en la pared. Abundaban los signos religiosos, ya fueran pintados o hechos en cerámica y colgados. Pero sobre todo, se podía sentir un frío espectral en cada centímetro. No eran corrientes de aire, pues no se escuchaban silbidos. No era tampoco un sistema de ventilación, pues el presupuesto no era usado para eso. Lo único que era notable, era que habían instalado una especie de columnas de cobre que reforzaban el techo. Tal vez los maderos que antaño se usaban fueron retirados para evitar problemas. Pongan atención a cada rincón, ordenó Eleazar, jugueteando con la navaja en sus manos. Pero, Eleazar, hay sitios a los que no podemos entrar, dijo Alberto. ¿Es que te da miedo lo que podamos encontrar ahí? No seas imbécil, se supone que eso nos ayudará. Además, no quiero que los guardias nos pillen con facilidad. Seguro que este lugar tiene alguna especie de túneles o conductos que nos lleven a otro sitio. ¿Qué tal si esos otros lugares son las alcantarillas o una cueva sin salida?, preguntó Roberto. Eso no importa. Igual tendremos dónde escondernos o hacia dónde escapar en caso necesario. Ahora cállense y sigan observando. Y al fin llegaron hasta la atracción principal, la Cruz de Oro en la tumba vacía.
Ese sitio era una especie de homenaje para todos los monjes que vivieron ahí abajo para resguardar los cientos de restos de las personas y creyentes que yacen desde hace décadas. Era magnífica la arquitectura que manejaban en ese altar improvisado. Era como estar dentro de un silo, aunque con una forma particularmente hexagonal. 3 puertas hacia 3 direcciones distintas, cada una provista de una larga y pesada cadena oxidada para impedir el paso. En lo alto, hacia el techo, podía distinguirse una forma esférica. Por increíble que pareciera, se trataba de una cúpula subterránea. Allí había un mural que hablaba de la crucifixión de Cristo, y de cómo Judas Iscariote se había ahorcado al darse cuenta de lo que hizo. Era el dolor y el arrepentimiento, cosa que Eleazar no estaba dispuesto a sentir jamás después de esa noche. El santo castigo caerá sobre ti, Eleazar, a pesar de que este lugar está dispuesto a brindarte un milagro. Justo a los 5 minutos antes de las 11 de la noche, los 4 amigos se preparaban para por fin entrar a las catacumbas. La espera por la salida del guía que los llevaría a las profundidades de la iglesia fue poca. Entraron en tanto el hombre que hacía de guía mostraba su figura entre las sombras. Conforme accedían al interior de la entrada a las escaleras de caracol, el sacerdote ya estaba haciendo una limpieza al altar que se halla delante del atrio. El sacerdote nuevamente enfocó su mirada en los visitantes, siendo esta vez su mayor atención el cuarteto de chicos. Ellos son la luz que los guiará, pensó asustado. Y así era exactamente. El trío de vándalos se acercaba furtivamente, a varios metros detrás de ellos. Prácticamente eran los últimos en entrar. Sin embargo, a pesar de toda la seguridad que el párroco se había tomado la molestia en conseguir para el evento, no iba a ser suficiente para detenerle. El sacerdote dejó de lado la limpieza del altar de la iglesia para encarar a aquellos 3, siendo el líder su máxima prioridad. Discretamente se interpuso en su camino, justo cuando pasaban por el lado izquierdo de la fila central de las bancas del recinto. Los miró un poco antes de poder hablar. Sintió un escalofrío al ver nuevamente aquella mirada perversa de un simple joven. ¿Nuevamente usted, viejo?, preguntó Eleazar con una mueca burlancia. La navaja no tardó en aparecer en su mano. Ustedes han venido aquí para hacer algo malo, sentenció el sacerdote con voz serena. A usted eso no le incumbe, respondió de inmediato Alberto, tratando de demostrar que sabía lo que estaba haciendo cuando en realidad era lo contrario. No hagan lo impensable. Ninguna alma inocente debe quedar condenada al infierno por una mala acción. Por favor, crean en mi sabia palabra. Los secuaces de Eleazar fueron los únicos que sintieron la intensidad de aquellas palabras. Decía la verdad. Era la verdad. Pero el temor al hombre era mucho más fuerte que el horror a lo desconocido. A su líder le bastó una mirada asesina para hacerles ver quién mandaba. Adelántense, ordenó Eleazar. Yo me encargaré de este anciano. Oye hombre, ¿qué piensas hacerle?, preguntó Roberto algo asustado. Eleazar volteó a verlo directamente a la cara, con la furia en sus ojos y reprimida en sus cejas. Dije que se adelanten. No hubo más palabrería. Alberto y Roberto continuaron caminando hacia la entrada de las catacumbas, apartando de su camino al sacerdote que los observó alejarse con una expresión melancólica y llena de tristeza. Después devolvió la vista hacia Eleazar y descubrió que se acercaba con el brillante y peligroso filo de la navaja apuntándole. Los has corrompido, dijo el sacerdote, retrocediendo un paso. Tu maldad es incomparable y por eso contaminas la iglesia con tu presencia. Eso debe de ser muy malo, respondió Eleazar. Y he escuchado muchas leyendas que hablan de lo que sucede ahí abajo. Eso le dará más ambiente a mi venganza. Por favor piensa en lo que harás. El sacerdote se topó con una banca mal acomodada. Tal vez uno del par que pasó a su lado la había desacomodado para ayudar a su líder. No. El sacerdote se equivocaba. La influencia del sagrado lugar llegaba hasta la iglesia y el campanario en algunas ocasiones. ¿Qué tal si aquella noche era una de tantas en que los espíritus se manifestaban en su interior? La maldad de Eleazar los atraía y aparentemente estaban dispuestos a otorgarle uno o varios milagros en sus actos. No voy a dejar que cualquier viejo me detenga, sentenció Eleazar. Si es necesario derramar sangre, estoy dispuesto a hacerlo. Sin vacilar, Eleazar se abalanzó sobre el indefenso hombre y le enterró su navaja en el abdomen. El padre apenas tuvo tiempo de lanzar un alarido débil cuando el desquiciado joven retiró su arma de su cuerpo para volver a hundirla, esta vez en el pecho. Ahora el sacerdote se inclinaba hacia adelante, mientras la sangre salía de borbotones desde ambas heridas.
Pero no conforme con ello, Eleazar hundió su arma una tercera ocasión en su cuerpo, ahora en el centro de los intestinos. Cortó un poco la piel hacia la izquierda y algunas tiras de carne se escaparon del interior, además de un potente chorro de sangre. El sacerdote cayó finalmente al suelo, con su último aliento escapándosele de su boca en un desesperado grito mudo. Quedó desparramado sobre el suelo de la iglesia, con parte de sus intestinos de fuera, manchando gran parte de su sotana y rodeado de un charco de su propia sangre. Eleazar, quien sonreía diabólicamente ante su crimen, se arrodilló unos momentos para limpiar la sangre de su navaja con lo que quedaba limpio del sacro traje del sacerdote y después se alejó caminando tranquilamente mientras guardaba el objeto en el cinturón del pantalón. Cuando entraba por las escaleras de caracol, pareció escuchar una serie de espectrales risas que hacían coro de su terrible acto. David iba a la cabeza en aquel recorrido tenebroso por las catacumbas de San Diego. Escuchaba las explicaciones del guía a un volumen muy bajo, como si se hubiera alejado kilómetros enteros. Sus amigos le seguían de cerca, igualmente asustados. Ver los cráneos incrustados en las paredes, y el diseño que otorgaba un ambiente espeluznante era para dar pesadillas. Avanzaban por los pasillos sin percatarse de los dos que los seguían. Alberto y Roberto, además de un ausente Eleazar, ya conocían todos los posibles lugares a los que podrían intentar escabullirse llegado el momento, pero no podían hacer nada hasta que el tercero se apareciera. Alberto, a pesar de su constante afán de impresionar a Eleazar, sentía que algo raro sucedía en la atmósfera de las catacumbas, mientras el otro tenía un muy mal presentimiento. Sus pasos producían un eco sorprendente gracias a la acústica y una especie de zumbido se oía siempre desde el fondo, en dirección a la Cruz de Oro. Alberto y Roberto se preguntaban en dónde se encontraba Eleazar y si le había hecho algo al cura. Les llegó a preocupar incluso. Unos 15 minutos después de iniciado el recorrido, casi al punto de llegar al altar de la cruz, Eleazar alcanzó a sus compañeros. Lo primero que notaron fue que las perneras de su pantalón estaban manchadas de sangre. Pronto se hizo evidente lo que sucedió. ¿Qué le hiciste al sacerdote?, preguntó Roberto inquieto. Lo he hecho callar solamente, contestó Eleazar, listo para llevar a cabo su plan. Es hora de hacerlo. Se adelantó a los dos. Alberto y Roberto se miraron entre sí. Ya no estaban seguros de seguir adelante, y eso los señaló como las primeras víctimas reales. Solo era un vacío. Se oía un rumor o un susurro, además de los pasos de los visitantes. En alguna ocasión se escuchó una voz que otorgaba una especie de rezo. En algún rincón se oyó un sollozo femenino y detrás de una de las puertas cerradas se escuchó claramente un grito varonil muy potente. Esto no me está gustando, se quejó Elena. A mí tampoco, dijo Rosalía. Tranquilas, chicas. Nosotros las protegeremos, dijo Augusto muy seguro de sí mismo. Definitivamente no parecía tener miedo de nada. David se mantuvo en silencio, a la espera de que algo sucediera. Los sonidos que provenían de todas partes no parecían ser ninguna grabación. Eran completamente reales y el guía estaba consciente de ello. Todo era parte del espectáculo, excepto el hallazgo del cadáver del cura, justo encima de ellos. Claro que no se enterarían hasta 10 minutos después de llegar hasta el altar de la Cruz de Oro y cuando por fin todos los pasadizos y corredores de las catacumbas se abrieron por sí solos. Eleazar consideró innecesario matar al sacerdote, pero era una distracción perfecta para poder vengarse de los 4 chicos. Se encontraba mirando la espalda de Augusto en tanto entraban a la cúpula donde se resguardaba la cruz. Ahí, el guía nuevamente recitó todo lo que sabía acerca de ese lugar y contó la misma leyenda que Eleazar y sus compinches ya habían escuchado. Y dicen que varios fantasmas rondan por los pasillos de estas catacumbas cada noche, así terminaba su relato el guía. Si escuchan sonidos extraños, es porque ellos ya están presentes. Un ruido seco se escuchó detrás de todos los presentes. Los 3 vándalos fueron los que mejor lo escucharon, por lo que giraron hacia atrás para ver lo que era. Una sombra, al parecer encapuchada, pasó caminando desde una de las puertas cerradas hasta otra que estaba igualmente bloqueada. Era un fantasma. ¿Vieron eso?, preguntó Roberto exaltado. Eleazar se limitó a asentir. Ninguna expresión demostraba su rostro. Alberto, por otra parte, estaba tan muerto de miedo que no pudo decir nada. De pronto, el líder tomó a sus 2 secuaces de las mangas y los juntó bruscamente, quedando detrás de ellos. ¿Qué sucede?, preguntó Alberto. El guía.
El hombre ya había recibido la noticia de que el sacerdote estaba muerto, aunque de una forma muy discreta y moderada. Así, el guía pudo indicar a todos los visitantes que abandonaran el interior de las catacumbas. Aquel era el momento perfecto para Eleazar. Condujo a sus compañeros hasta un rincón en un pasillo cercano, detrás de una columna, donde se ocultaron en tanto los otros salían. El guía iba a la cabeza, por lo que sería mucho más fácil emboscar a los 4 jóvenes objetivos fácilmente. Solo bastaba con secuestrar a una de las chicas. Desafortunadamente, fueron las 2 las que terminaron en las garras de los 3 delincuentes. Elena y Rosalía caminaban por detrás de los 2 chicos. Para empeorar las cosas, los 4 chicos iban hasta atrás de todo el grupo de visitantes. Esperaron, como depredadores a la espera de sus víctimas. Cuando pasaron cerca de la columna, Eleazar indicó a sus compinches que se lanzaran sobre las chicas. Ahí dentro, las personalidades inseguras de Alberto y Roberto desaparecieron por completo. Se olvidaron de sus temores y apresaron a las chicas por la espalda, cubriendo sus bocas para que no gritaran. «Oigan, chavales. ¿Se les olvida algo?», gritó Eleazar desde detrás de la columna. Alberto y Roberto se llevaban a las chicas rumbo al altar de la Cruz de Oro. Eleazar se quedó de pie en medio del pasillo, empuñando visiblemente su navaja. David y Augusto apenas pudieron ver a los 2 desgraciados arrastrando a las chicas. «No crean que van a salvarse», gritó Eleazar. «Es hora de saltar de deudas». Se echó a correr hacia el altar. David y Augusto, sin pensarlo demasiado, se echaron a correr también. Ahí dentro, no tendrían hacia dónde escapar. Pero al llegar hasta el altar, no encontraron a nadie. No sabían que los espíritus albergados ahí le estaban proporcionando el beneficio a Eleazar y su cruel venganza. La única pista posible era una puerta que estaba abierta hacia la derecha. «Se supone que todas las puertas están cerradas, ¿no?», preguntó Augusto. «¿Acaso importa?», cuestionó David. Eleazar y sus amigos se llevaron a las chicas por esa puerta. David corrió hacia la puerta abierta. Augusto le siguió enfurecido. No tenía ni la más ligera idea de que la sangre se derramaría en una habitación mucho más tétrica que la cúpula. A través de aquella puerta había un amplio pasillo. Por ahí cabían al menos 6 personas y la iluminación era poca. La puerta se cerró tras de ellos, al tiempo que extraños cantos de ritual se escuchaban en todas direcciones. «¿Qué es eso?», preguntó Augusto al escuchar las voces. «No lo sé. Pero no pueden ser grabaciones», dijo David. Un grito femenino. «Rosalía». Los 2 jóvenes comenzaron la travesía por aquel extraño pasadizo. Los cantos se volvían muy fuertes y varias sombras, no las de los delincuentes, caminaban a lo lejos. Alguna voz le susurró al oído a David, implorando sangre. Augusto entonces pudo ver la figura de Eleazar. Se abalanzó sobre él con brutalidad. Ambos cayeron al suelo. El fuerte Augusto lo obligó a darse la vuelta, encontrándose con una espantosa calavera en su lugar. El chico se apartó de esa cosa de un salto y alguien lo tomó del hombro. Al mirar de refilón, vio que se trataba de un monje encapuchado y pálido del rostro. Golpeó su mano para que lo soltara y se alejó unos pasos. David, que se había retrasado en llegar, se frenó pesadamente al ver la figura negra entre ambos. «Aléjate de él», gritó David. Pero Augusto no le obedeció. Miraba fijamente al fantasma, como si con ello lograra espantarlo. Nada. El muerto era mucho más fuerte que él. «Joder. Augusto. Tenemos que irnos de aquí», David señaló al fondo del pasillo, hacia unas extrañas luces azules que se encendían más adelante. Varias sombras encapuchadas se acercaban desde ahí. Augusto, sin más remedio, pasó al lado del monje y corrió para encontrarse con David. Juntos, avanzaron por el pasillo rumbo a la puerta cerrada, pero David escuchó un sollozo que provenía desde la derecha. Un corredor se abría paso discretamente en aquella dirección. Sin perder tiempo, los muchachos dieron vuelta por ahí y se introdujeron en un nuevo y amplio pasillo. Por fin escucharon la abusiva voz de Eleazar. «Ahora, ¿qué les parece si comenzamos de una vez?», decía su voz, aunque todavía era muy lejana. David y Augusto aceleraron todo lo que podían y llegaron hasta una gran sala. Era la antesala de sacrificios oculta de la que hablaban algunas páginas de internet locales. Ese era el secreto que tanto guardaba el sacerdote y en el cual residían los espectros más malévolos y poderosos, por no ser quienes los que más conceden milagros. Justo cuando entraron, una puerta se cerró tras ellos. Había otras 5 puertas, las cuales se cerraron de golpe. Los presentes quedaron atónitos, excepto Eleazar, quien estaba dichoso de poder lograr su venganza. Los fantasmas le estaban ayudando a él y no a los 4.
Por fin llegan, dijo Eleazar riendo. La imagen era escalofriante. Las chicas estaban siendo desnudadas por Alberto y Roberto. La expresión en sus rostros era cansada y con grandes ojeras. Sonrieron lascivamente, dispuestos a hacer las cosas más terribles a Elena y Rosalía. Aquellos, o bien habían perdido totalmente la cabeza o fueron posesionados por los espectros. Los cantos no cesaban. Pasos pesados e irregulares se escuchaban a las afueras de aquella sala. David se adelantó un poco. Intentó calmar a Eleazar. Tranquilo, Eleazar, decía. Podemos hablar acerca de esto. Diles a tus amigos que suelten a las chicas. Ellas nada tienen que ver. ¿Nada tienen que ver? Eleazar rió. Todos ustedes tienen mucho que ver en este maldito asunto. Fue por culpa de ustedes cuatro que yo terminara en la prisión. Aún así tu padre te sacó de ahí, dijo Augusto. No duraste más de un año ahí. Pero fue lo suficiente para arruinar mi vida. Eleazar blandió su navaja. Varios monjes aparecieron repentinamente al frente de cada puerta que se distinguía en aquella oscura sala. Ahora les mostraré lo que soy capaz de hacer. Todos ustedes pagarán por lo que me sucedió. Se acercó lentamente a una de las chicas, Elena. Con el filo de su arma arrancó los botones de su blusa, dejando al descubierto el sostén. Ella gritaba desesperada. Augusto se lanzó sobre Eleazar sin pensarlo. El segundo se tropezó, pero no soltó su navaja para nada. David se abalanzó también al combate, pero dirigido a Roberto, quien agarraba a Rosalía. Lo pateó en el rostro con fuerza. Luego lo empujó hacia la pared. Acto seguido ayudó a la chica a levantarse y se alejó unos metros para encargarse de Alberto y liberar a Elena. Augusto y Eleazar seguían en su combate. Como podía, el fuerte estudiante apresaba la muñeca de Eleazar en que sostenía la navaja. Lo golpeaba fuertemente en el estómago, sacando una breve tos al atacante. Sin embargo, el segundo milagro de los espectros fue ayudar a Eleazar. Uno de los monjes se situó detrás de Augusto y lo tomó del cuello fuertemente. Así, tuvo que soltar a Eleazar por completo. Él, sin apenas reparar en el apoyo del espectro, hundió la navaja en el lado izquierdo del pecho de Augusto. Gritó ahogadamente al tiempo que caía al suelo. Se escuchó un siseo fantasmal alegre. «Toma eso, bastardo», festejó Eleazar. «Ahora el que sigue». Se volvió hacia sus compañeros. Enfureció al ver que estaban siendo apaleados por David y las chicas. Ellos, para entonces, no se habían dado cuenta de la fuerte herida de Augusto. «Cuidado», gritó Rosalía. Eleazar esgrimió su navaja muy cerca del rostro de David. Al fallar, asestó una fuerte patada a su abdomen. David retrocedió dolorido hasta tocar el muro. Ahí, sintió una respiración detrás de él. Gracias a los gritos de Rosalía, David se dio cuenta de que uno de los monjes estaba detrás de él. Sin embargo, no volteó. Dio un brinco hacia adelante para alejarse. Los cantos de ultratumba se volvieron más fuertes. Las sombras dejaron de custodiar las puertas para comenzar a acercarse a los chicos. Eleazar empezó a carcajearse sin ninguna razón en tanto tomaba del cuello de la chaqueta a uno de sus secuaces. «Oye, hombre. ¿Qué te sucede?», preguntó Alberto al sentir la pesada mano de su líder encima suyo. Eleazar no dijo nada. Lo jaló con fuerza y lo arrojó al centro de la habitación. Sin explicación alguna, Alberto empezó a agitarse y sacudirse violentamente. Eleazar se reía descontroladamente, mientras que los otros solo observaban, presos del miedo y sin saber qué hacer. Una misteriosa cadena negra salió del suelo, rompiendo la piedra, y pasó alrededor del cuello de Alberto y después se alzó como una feroz horca, arrancando el cuerpo humano del suelo. El pobre joven quedó suspendido del suelo a un par de metros de altura. Pataleó insistente, escupiendo feroces arcadas hasta que finalmente quedó sin vida. Sus ojos casi se salían de sus órbitas, lagrimeando un poco de sangre, y su lengua colgó de su boca en una imagen terrorífica. «Eso te pasa por débil», aulló Eleazar sin saber siquiera cómo había sido colgado su amigo. Había perdido completamente la cabeza. Los otros chicos, incluido Roberto, se alejaron todo lo posible de Eleazar, rodeándolo un poco mientras aquel bailaba esquizofrénico. Sin embargo, no pudieron evadirlo fácilmente. Él se volteó rápidamente y blandió su navaja. «No escaparán», susurró apenas. Se lanzó sobre los cuatro, sin importar que Roberto estuviera mezclado entre ellos. Provocó que se separaran. Elena tropezó con algo en el suelo y al ver de qué se trataba, gritó. «Augusto». David y Rosalía la buscaron con la mirada. Elena intentaba acomodar la cabeza de Augusto sobre su regazo, intentando hacer que hablara. Inútil. La sangre se le escapaba de la boca y sus respiraciones eran entrecortadas y muy graves. Agonizaba.
David advirtió que Eleazar se preparaba para un segundo ataque. Miraba con locura hacia los dos chicos en el suelo y supo que ahí trataría de matar a Elena. Intentó correr hacia ella para interponerse en el camino del loco, pero resbaló con algo en el suelo. Sangre fresca, pero no parecía ser de Augusto, ya que estaba al menos a un par de metros de distancia. Uno de los monjes encapuchados estaba detrás de él y sangraba del abdomen profusamente. El joven se alejó de él instintivamente, para luego ponerse de pie y retomar la carrera para salvar a las chicas. Con horror, vio que Roberto encaraba a Eleazar valientemente. Ambos forcejeaban por tener el control de la navaja. Roberto se defendía muy bien, pero al parecer no era demasiado reto para Eleazar. Al cabo de unos momentos, Eleazar consiguió derribar a Roberto. Luego levantó su navaja por encima de su cabeza y lo hizo descender deprisa. Roberto gritó de dolor en tanto el cuchillo salía y volvía a entrar. Eleazar apuñaló a su amigo en al menos 13 ocasiones, matándolo a la 9ª ocasión. Ahora, el joven deseoso de venganza y sangre estaba manchado por completo, mientras que el cadáver de su compañero yacía en el suelo. Se lo merecía por ser un traidor, dijo Eleazar, acercándose a las chicas. Fue entonces que David lo embistió con fuerza, cayendo ambos al suelo y deslizándose un poco. Antes de que Eleazar se recuperara, David pateó la mano que sostenía la navaja, provocando que la soltara. Después arremetió contra el objeto, alejándolo todo lo posible para que el desquiciado no lo alcanzara. Eleazar, tan loco como estaba, empujó a David para quitárselo de encima, aunque tuvo que enfrentarlo desarmado. Pero como antes sucedió, los espíritus estaban dispuestos a brindar su beneficio a Eleazar. Uno de ellos le extendió una daga que tenía guardada en su túnica. El joven apenas se dio cuenta de que una aparición le había dado el arma, pero no por ello quería decir que era una ilusión. La daga era real y apuntaba con ella ahora a David. Ahora verás lo que es bueno, gritó Eleazar, lanzándose una vez más sobre David. Pero ya estaba hecho. Ahora que estaban todos a manos de los espíritus, solo había una forma de escapar, pero requería un sacrificio como en todo lugar sagrado que ha sido profanado. David logró esquivar la puñalada de Eleazar, recibiendo solamente un leve corte en su brazo estrecho. Evadió también a un monje ahí postrado que estaba dispuesto a detenerlo por si pretendía escapar. Pero el valiente joven no pretendía escapar, al menos no solo. Llegó hasta las chicas, con Eleazar pisándole los talones. Debemos irnos, dijo. Elena no puso ninguna objeción, pero Rosalía se negaba rotundamente a abandonar el cuerpo de Augusto en ese tenebroso lugar. Eleazar llegó hasta ellos, arrancando un grito de las chicas al ver cómo golpeaba a David en la nuca con la empuñadura de la daga. Se desparramó en el suelo, sosteniendo su cabeza con ambas manos y soportando el dolor. Ahora el gran final, dijo Eleazar, girando el cuchillo en su mano hasta apuntarlo hacia abajo. Alzó la mano y sonrió maquiavélicamente. Sabía que muerto David, acabar con las chicas sería más sencillo. Los monjes aparecieron de uno en uno alrededor de los muchachos, presenciando todo aquello y dispuestos a seguir brindando milagros al insano Eleazar. Los cantos de ultratumba se volvieron más fuertes. Las sombras dejaron de custodiar las puertas para comenzar a acercarse a los chicos. Eleazar empezó a carcajearse sin ninguna razón en tanto tomaba del cuello de la chaqueta a uno de sus secuaces. «Oye, hombre. ¿Qué te sucede?», preguntó Alberto al sentir la pesada mano de su líder encima suyo. Eleazar no dijo nada. Lo jaló con fuerza y lo arrojó al centro de la habitación. Sin explicación alguna, Alberto empezó a agitarse y sacudirse violentamente. Eleazar se reía descontroladamente, mientras que los otros solo observaban, presos del miedo y sin saber qué hacer. Una misteriosa cadena negra salió del suelo, rompiendo la piedra, y pasó alrededor del cuello de Alberto y después se alzó como una feroz horca, arrancando el cuerpo humano del suelo. El pobre joven quedó suspendido del suelo a un par de metros de altura. Pataleó insistente, escupiendo feroces arcadas hasta que finalmente quedó sin vida. Sus ojos casi se salían de sus órbitas, lagrimeando un poco de sangre, y su lengua colgó de su boca en una imagen terrorífica. «Eso te pasa por débil», aulló Eleazar sin saber siquiera cómo había sido colgado su amigo. Había perdido completamente la cabeza. Los otros chicos, incluido Roberto, se alejaron todo lo posible de Eleazar, rodeándolo un poco mientras aquel bailaba esquizofrénico. Sin embargo, no pudieron evadirlo fácilmente. Él se volteó rápidamente y blandió su navaja. «No escaparán», susurró apenas. Se lanzó sobre los cuatro, sin importar que Roberto estuviera mezclado entre ellos. Provocó que se separaran. Elena tropezó con algo en el suelo y al ver de qué se trataba, gritó. «Augusto». David y Rosalía la buscaron con la mirada.
Elena intentaba acomodar la cabeza de Augusto sobre su regazo, intentando hacer que hablara. Inútil. La sangre se le escapaba de la boca y sus respiraciones eran entrecortadas y muy graves. Agonizaba. David advirtió que Eleazar se preparaba para un segundo ataque. Miraba con locura hacia los dos chicos en el suelo y supo que ahí trataría de matar a Elena. Intentó correr hacia ella para interponerse en el camino del loco, pero resbaló con algo en el suelo. Sangre fresca, pero no parecía ser de Augusto, ya que estaba al menos a un par de metros de distancia. Uno de los monjes encapuchados estaba detrás de él y sangraba del abdomen profusamente. El joven se alejó de él instintivamente, para luego ponerse de pie y retomar la carrera para salvar a las chicas. Con horror, vio que Roberto encaraba a Eleazar valientemente. Ambos forcejeaban por tener el control de la navaja. Roberto se defendía muy bien, pero al parecer no era demasiado reto para Eleazar. Al cabo de unos momentos, Eleazar consiguió derribar a Roberto. Luego levantó su navaja por encima de su cabeza y lo hizo descender deprisa. Roberto gritó de dolor en tanto el cuchillo salía y volvía a entrar. Eleazar apuñaló a su amigo en al menos 13 ocasiones, matándolo a la 9ª ocasión. Ahora, el joven deseoso de venganza y sangre estaba manchado por completo, mientras que el cadáver de su compañero yacía en el suelo. Se lo merecía por ser un traidor, dijo Eleazar, acercándose a las chicas. Fue entonces que David lo embistió con fuerza, cayendo ambos al suelo y deslizándose un poco. Antes de que Eleazar se recuperara, David pateó la mano que sostenía la navaja, provocando que la soltara. Después arremetió contra el objeto, alejándolo todo lo posible para que el desquiciado no lo alcanzara. Eleazar, tan loco como estaba, empujó a David para quitárselo de encima, aunque tuvo que enfrentarlo desarmado. Pero como antes sucedió, los espíritus estaban dispuestos a brindar su beneficio a Eleazar. Uno de ellos le extendió una daga que tenía guardada en su túnica. El joven apenas se dio cuenta de que una aparición le había dado el arma, pero no por ello quería decir que era una ilusión. La daga era real y apuntaba con ella ahora a David. Ahora verás lo que es bueno, gritó Eleazar, lanzándose una vez más sobre David. Pero ya estaba hecho. Ahora que estaban todos a manos de los espíritus, solo había una forma de escapar, pero requería un sacrificio como en todo lugar sagrado que ha sido profanado. David logró esquivar la puñalada de Eleazar, recibiendo solamente un leve corte en su brazo estrecho. Evadió también a un monje ahí postrado que estaba dispuesto a detenerlo por si pretendía escapar. Pero el valiente joven no pretendía escapar, al menos no solo. Llegó hasta las chicas, con Eleazar pisándole los talones. Debemos irnos, dijo. Elena no puso ninguna objeción, pero Rosalía se negaba rotundamente a abandonar el cuerpo de Augusto en ese tenebroso lugar. Eleazar llegó hasta ellos, arrancando un grito de las chicas al ver cómo golpeaba a David en la nuca con la empuñadura de la daga. Se desparramó en el suelo, sosteniendo su cabeza con ambas manos y soportando el dolor. Ahora el gran final, dijo Eleazar, girando el cuchillo en su mano hasta apuntarlo hacia abajo. Alzó la mano y sonrió maquiavélicamente. Sabía que muerto David, acabar con las chicas sería más sencillo. Los monjes aparecieron de uno en uno alrededor de los muchachos, presenciando todo aquello y dispuestos a seguir brindando milagros al insano Eleazar. Pero fue demasiado pronto para él aullar victorioso. Justo en el momento en que pensaba descargar una lluvia de furiosas tajadas a David, este le propinó una fuerte patada en el abdomen, haciendo que retrocediera y rompiera el círculo maldito de monjes fantasmas. Como pudo, se llevó el pesado cuerpo de Augusto a la espalda e indicó a las chicas que echaran a correr hacia una de las puertas de la sala de sacrificios. Parecía que estarían bloqueadas, pero su fuerza de voluntad pudo con las barreras espirituales que los contaminados espíritus habían colocado. Con las chicas a la cabeza y alejándose de él, David podía combatir a Eleazar con más facilidad. No importara con que cargara un cadáver en la espalda. Estaban en un laberinto. Bastaba con hacer que se perdiera y bloquear la puerta por la que habían entrado para que Eleazar quedara encerrado eternamente. Así fue. David gritó a las chicas que doblaran hacia una esquina, mientras que él tomó un rumbo contrario. Tenía un plan bastante peligroso en mente, pero bien creía que podría funcionar. Eleazar se tambaleaba fuera de la sala de sacrificio, dejando atrás los cuerpos de sus secuaces. Sonrió mientras los miraba por encima del hombro, y después continuó su camino. Los terribles cantos de los monjes se habían debilitado y ahora no quedaba más que un mísero zumbido que se asemejaba a un susurro. David corría de vuelta a la sala de sacrificio con el cuerpo de Augusto en ciernes. Esperaba encontrarse con Eleazar y conducirlo a una trampa improvisada. Al llegar no encontró nadie allí más que los dos muertos, Alberto y Roberto.
Uno de ellos colgado de una cadena al techo casi inexistente. El otro rodeado de un charco de sangre en el suelo. Pero Eleazar se había largado. Entonces, un grito desgarrador se escuchó en la lejanía. David tenía mucha tentación de dejar a Augusto ahí, pues así avanzaría más rápido, pero le corroía la idea de que las chicas no le perdonaran en el futuro. Se echó a correr finalmente, sin importar el peso en su espalda. Debía llegar hasta ellas sin importar cómo. Avanzó entre las tinieblas de los pasillos, buscando la que creía era la salida de esa sección. Dio muchas vueltas y vueltas, oyendo los lejanos sollozos de sus amigas en peligro. Debería haberse quedado con ellas. ¿Qué tal si los espíritus habían favorecido nuevamente a Eleazar guiándolo hasta ellas? La sola idea, aunque vaga e inverosímil, hizo preocupar a David. Aceleró y dobló en varias esquinas, adentrándose en un pasadizo más escabroso que el anterior. Por fin distinguió una débil luz que parecía ser la que había en la cúpula de la Cruz de Oro, pero no se escuchaba nada desde ahí. Eleazar y las chicas debían seguir perdidos en el laberinto que rodeaba la sala de sacrificios. David dejó reposando el cuerpo de Augusto en esa parte. Volvió por el mismo pasillo y se adentró nuevamente en el laberinto de aquel oscuro sitio para buscar a sus amigas. Corrió desesperadamente largos tramos, doblando en las esquinas y volviendo a ver una lejana luz azulada de vez en cuando. Solo gracias al grito de Helena pudo dar con ellas. Recordaba en qué dirección se hallaba el origen del ruido y se apresuró a llegar hasta allí, deseando en todo momento que no fuera demasiado tarde. Por fin, a lo largo de un gran corredor que parecía no tener fin, vislumbró la sombra de uno de aquellos monjes espectros que había visto en la sala de sacrificios. Si ellos estaban ayudando a Eleazar con su macabra obra, entonces también lo ayudarían a él. Hizo un último esfuerzo al acelerar hasta la sombra. A escasos centímetros de chocar contra su espalda, David se cubrió el rostro con ambos brazos y saltó. Sintió una fuerte ráfaga helada que pareció congelar sus huesos. Nunca antes había sentido algo igual. Ahora sabía lo que era atravesar a un fantasma. «David», gritó Rosalía asustada. Eleazar estaba frente a él, dándole la espalda. Pero, al oír su nombre de boca de la chica, el infame asesino se giró lentamente hacia él. Pudo haber visto a los 3 monjes que estaban justamente detrás de Eleazar, pero al parecer los bendecidos no tenían la capacidad para hacerlo. O quizás la esquizofrenia de Eleazar no se lo permitía. Después de todo, estaba completamente loco. «Qué bueno que llegas», susurró. Sus ojos estaban inyectados en sangre, con una sonrisa desquiciada en la boca y raspaduras en los nudillos de las manos como si hubiera golpeado un muro seguidamente. «¿Quién sabe? Puede que así haya sido». «Déjalas, Eleazar», dijo David sin pausas. «¿Me quieres a mí, cierto? Entonces ven aquí». No hacía falta decirlo 2 veces. Eleazar se abalanzó sobre David, esgrimiendo la daga y desgarrado un poco la chaqueta roja de David. Sus constantes pasos hacia atrás para alejarse fueron frenados por los fantasmas, quienes mostraban deseosos de poder ver lo que le pasaría al joven. Ellos estaban ahí para reclamar su sangre, como seguramente diría alguna oscura leyenda, pero ninguno de los que aún estaban vivos podría confirmarlo. El secreto nunca salió, y nunca saldrá, de la boca del sacerdote. Ellos lo descubrieron por cuenta propia. Eleazar estuvo a punto de apuñalar a David en el estómago, de no ser porque el segundo logró hacerse a un lado y tomar su brazo fuertemente. Le puso un talón entre sus tobillos y aprovechó la abertura de sus piernas para tirarlo al suelo. Ahí, David hizo un gran esfuerzo por torcerle el brazo y desarmarlo. No funcionó. Eleazar se lo quitó de encima con una patada. David, aturdido, alcanzó a ver que Eleazar se tambaleaba para ponerse de pie, agitando frenéticamente la daga con la esperanza de hacerle un tajo. Se levantó penosamente, para ser empujado por David. Eso provocó que Eleazar cayera nuevamente al suelo, atravesando a los monjes que estaban presentes. Ellos habían desaparecido en cuanto Eleazar tocó el suelo. La daga se le escapó de su mano y se deslizó por el suelo hasta perderse en la oscuridad. En cuanto intentó levantarse, David se adelantó hasta él y le plantó un terrible pisotón en la cara. David escuchó el crujir de su nariz rompiéndose y vio que Eleazar quedaba inconsciente. Esa era la oportunidad para salir de ahí. Se volvió hacia las chicas, que estaban aterrorizadas por la pelea tan brutal presenciada y les costó algo de trabajo levantarse. Rosalía, pálida y temblorosa, se negaba nuevamente a irse. ¿Dónde has dejado a Augusto?, preguntaba una y otra vez, a pesar de que David intentaba explicárselo. «Está cerca de la entrada», gritaba David. «Debemos largarnos de aquí o nos perderemos». De igual manera así fue. El milagro de Eleazar todavía no se acababa.
Además de los monjes, hubo muchos otros fantasmas, almas de personas enterradas ahí, que salían de todas partes para implorar un rezo. Muchos de ellos agarraban a alguno de los tres mientras corrían por los pasillos, alejándose del desvanecido Eleazar. Algunos de ellos decían estar arrepentidos. Otros afirmaban que solo estaban explorando el lugar. Alguien dijo que estaba acompañando al sacerdote y que se había perdido. Voces. Voces por todos lados que enloquecían a los tres jóvenes poco a poco. Y sus imágenes rondaban por todos lados, desprendiéndose de las paredes. Al cabo de lo que parecían ser horas de intensa carrera, David y las chicas dieron con el pasillo que conducía a la entrada de esa sección de las catacumbas y la libertad. Como antes había hecho, el cuerpo de Augusto reposaba contra la pared. Llegaron rápidamente hasta él. David se lo echó a la espalda y se dirigieron hasta la salida que daba a la cúpula de la Cruz de Oro. Ahí, se toparon con otros fantasmas, menos horrorosos que los que vieron en la otra sección. Fue fácil ignorarlos y llegar hasta las preciadas escaleras de caracol. Subirlas se convirtió en un paso de condenados. Cada escalón fue más pesado que el anterior, sin contar con el peso extra que David cargaba sobre su espalda. Aunque, sin embargo, cuando salieran al exterior sería un extenso tema de conversación. Tres jóvenes transportando el cadáver de una persona que en primera instancia podría interpretarse como un asesinato perpetrado por ellos. Nadie, definitivamente nadie, les creería la infame historia de sangre y venganza que vivieron ahí abajo. Y obviamente, tampoco nadie creería que los espíritus albergados en las catacumbas de San Diego habían otorgado un milagro a un loco con sed de sangre. Absolutamente nadie. Eleazar despertó alrededor de 15 minutos después de que David, Rosalía y Elena lograran salir de las catacumbas del templo. Parecía imposible que hubiese todo un mundo subterráneo ahí abajo, aunque puede también que realmente sea otro mundo, paralelo a este. Se levantó penosamente, estirándose un poco y llevándose las manos a la cara para detener la hemorragia y amortiguar el dolor de la nariz rota. Veía todo borroso al principio, pero la vista se le aclaró al cabo de un par de minutos. Caminó hacia algún lugar, buscando a sus compinches, pues le dolía la cabeza y no tenía idea de dónde estaba ni lo que había hecho hasta ahora. Solo sabía que estuvo a punto de lograr su más grande hazaña personal. Una curiosa vocecilla, algo socarrona, le susurraba algo al oído. Llegó hasta la gran sala de sacrificio y entonces los vio. Los cuerpos sin vida de sus amigos. Uno de ellos colgado del techo, el que parecía ser Alberto, y uno que estaba desparramado sobre el suelo, con algo de las entrañas de fuera. Ese se parecía mucho a Roberto. Ahí, en ese momento, fue que recordó todo. Empezó a reírse a carcajadas con el ritmo de un payaso. Su voz se volvió aguda hasta parecer que se ahogaba. Cayó de rodillas y empezó a maldecir las almas de sus amigos. Ustedes se lo merecían también. Aulló, alzando los puños. Ustedes me han traicionado y por esa razón están muertos. Muertos. Se echó a correr. Buscaba las que se supone debían ser sus víctimas, sin saber que ellos ya habían escapado. Dio vueltas y vueltas. Se perdió en varios pasillos y le pareció haber cruzado la sala de sacrificios 3 veces. Después de dar el último cruce, se dio cuenta de 2 cosas. La primera era que los cadáveres de Alberto y Roberto ya no estaban, la segunda que comenzaba a cansarse y los efectos empezaban a presentarse. Trastabillaba, sin rumbo, por entre los pasillos de la sección oculta de las catacumbas. Buscaba la salida, sin saber que se había cerrado ya para siempre. Continuó riendo hasta que los ojos le lagrimearon. Se perdió al cabo de unos instantes más y acabó por sentarse, apoyado contra uno de los muros negros. Ahí esperó durante un rato, hasta que una voz familiar le hizo voltear la cabeza hacia arriba. «Es hora de pagar», dijo aquella voz con un tono dulce. Al voltear a ver a Tipo, descubrió que era Alberto, mirándolo fijamente con sus ojos enrojecidos por la sangre acumulada y los labios amoratados por el ahorcamiento. La cadena colgaba de su cuello, en lugar del lejano techo. Le tendió la mano, una pálida, en espera de una especie de respuesta. «Es hora de pagar el favor», repitió, añadiendo solamente ese sustantivo. Eleazar se sintió asustado, por primera vez desde que perdiera la cabeza y terminara en las entrañas de aquel macabro sitio. Se levantó y corrió para alejarse de ahí. Imploró en silencio poder encontrar la salida, pero no halló más que pasillos y corredores en tinieblas. Nada más. En un momento dado, volteó hacia atrás para ver si el fantasma de Alberto lo seguía. Afortunadamente, no era así. Se detuvo. Jadeaba para recuperar el aliento y la cordura, cuando escuchó pasos acercándose a él. Tuve miedo de que fuera Alberto, por lo que se ocultó en la esquina de un corredor.
Esperó un momento y acabó por convencerse de que el sujeto se había ido, pues sus pasos dejaron de sonar sin que se diera cuenta. Asomó la cabeza un poco para observar y una mano pesada y húmeda se posó sobre su hombro derecho. Lentamente giró la cabeza para llevarse un segundo susto de muerte. Roberto estaba detrás de él, muerto y con manchas de sangre en todos lados, incluso en su rostro. Eleazar retrocedió dando un salto. Así pudo ver mejor el aspecto en el que se encontraba Roberto. Tenía muchas cuchilladas por todas partes del cuerpo, de las cuales aún brotaba la sangre. Un corte irregular en el estómago era visible, desde el que sus entrañas asomaban un poco. Sus ojos estaban muy abiertos y su boca permanecía cerrada y apretada como si estuviera enojado. «Es hora de pagar», dijo. El gamberro se tambaleó hacia atrás, alejándose un poco del espectro de su amigo. Ambos estaban muertos. Sabía que no podía ser verdad que estuvieran caminando por entre los pasillos. Lo juraba. Su espalda golpeó contra algo macizo. Una mano muerta y fría lo tomó por los hombros y escuchó su tenebrosa voz. «Es hora de pagar, Eleazar», dijo la voz de Alberto. «Los espíritus exigen sangre. Tú debes otorgársela, ya que ellos te concedieron su bendición». Al frente no había salida. El fantasma de Roberto caminaba lentamente hacia él. Eleazar se sacudió violentamente para sacarse de encima a Alberto y nuevamente corrió. Corrió y corrió. Estaba desesperado por encontrar la salida y largarse a ese lugar maldito. Se cayó varias veces, tropezando con sus propios pies. En algunas ocasiones soltaba un lamento, pero eso no le ayudó a calmarse un poco. Finalmente cayó en la cuenta de que nunca saldría de ese lugar. Nunca volvería a ver la luz del sol y jamás lo encontrarían ahí. Le entró un frenesí de paranoia y empezó a gritar como loco. «Déjenme salir. Déjenme salir». Imploraba una y otra vez con gritos a todo pulmón. «Déjenme salir». Golpeó las paredes, lastimándose las manos, pero eso no funcionó de nada. Perdió nuevamente la cabeza, pero en esta ocasión no era salvaje, sino un perro asustado que sabía que iba a morir en la carretera. Iba a morir en las profundidades de las catacumbas de San Diego. Y a nadie le importaba.